Bienvenido a la cadena. Hoy exploramos un libro profundo y realista. Las 4 estaciones de la vida de un emprendedor de Mateo Herrera. Te vendieron el emprendimiento como una línea recta hacia el éxito. Es falso. Existen ciclos, momentos en los que todo crece, otros en los que todo se quema, otros en los que cosechas, y otros donde parece que todo ha muerto. Pero esos momentos no son finales, son pausas necesarias. Mateo Herrera, emprendedor, vivió el éxito, la quiebra y la reconstrucción. Hoy, como mentor, enseña una verdad clave. Entender las estaciones es lo que te permite durar. Introducción. La naturaleza nunca fuerza. Sigue un ritmo silencioso, preciso e inevitable. Sabe que la primavera llega después del invierno, que el verano no dura para siempre y que el otoño es tiempo de cosechar, no de sembrar. No lucha contra sus propios ciclos, los respeta. El emprendedor, en cambio, suele hacer lo contrario. Quiere que todo crezca todo el tiempo, que los resultados lleguen sin pausa y que la expansión nunca se detenga. Sueña con un verano eterno y rechaza cualquier forma de desaceleración. Entonces, cuando llega el invierno, cuando todo parece detenerse o desaparecer, entra en pánico. Cree que ha fracasado, resiste, fuerza, se agota y a veces se rompe. Sin embargo, lo que vive no es un error, sino una fase natural. En este libro descubrirás las 4 estaciones de la vida emprendedora y los ciclos invisibles que las conectan. Aprenderás a reconocer en qué etapa estás y, sobre todo, a dejar de luchar contra ella para aceptarla y utilizarla con inteligencia. Capítulo 1. El ciclo contra la línea. Te han mostrado gráficos desde el principio. Líneas limpias, ascendentes, casi perfectas. Empiezas abajo, trabajas duro, y poco a poco todo sube. Más clientes, más ingresos, más reconocimiento. Es simple, es lógico, es tranquilizador. Esa imagen se ha repetido tantas veces que terminaste creyéndola sin cuestionarla. Pensaste que el camino del emprendedor era eso: avanzar sin detenerse, crecer sin caer, construir sin perder. Pero esa visión no es la realidad, es una versión simplificada que ignora lo más importante. La vida no funciona en línea recta, y el emprendimiento tampoco. La realidad es mucho más irregular, más impredecible, más humana. Hay días en los que avanzas mucho y otros en los que no avanzas nada. Hay semanas donde todo parece alinearse, donde los clientes llegan, donde las decisiones son claras, donde la energía está presente. Y de repente, sin aviso, todo se desacelera. Las ventas bajan, las dudas aparecen, la motivación se debilita. No porque hayas hecho algo mal necesariamente, sino porque estás dentro de un ciclo que no controlas completamente. Un ciclo que tiene sus propias reglas. El problema no es la caída. El problema es la expectativa. Si tú crees que todo debería subir constantemente, cada descenso se convierte en una señal de fracaso. Cada pausa se vuelve insoportable. Cada duda se transforma en una amenaza. Empiezas a cuestionarte todo. Tu idea, tus decisiones, tus capacidades. Te comparas con otros que parecen seguir esa famosa línea ascendente y te convences de que tú eres la excepción, el que no lo está logrando. Pero no es así. Lo que ocurre es que estás midiendo tu experiencia con una regla equivocada. La vida emprendedora no es una línea, es un movimiento continuo de expansión y contracción. Como respirar, como el día y la noche, como las estaciones. Hay momentos para avanzar y momentos para detenerse. Hay fases donde todo crece y otras donde todo parece desaparecer. Y dentro de ese movimiento, lo que parece una caída puede ser en realidad una preparación. Lo que parece un retroceso puede ser una reorganización silenciosa. Cuando no entiendes esto, luchas contra lo que estás viviendo. Intentas forzar resultados cuando no es el momento. Te exiges producir cuando necesitas descansar. Tomas decisiones desde el miedo en lugar de la claridad. Y poco a poco te agotas. No porque no seas capaz,
sino porque estás yendo en contra del ritmo natural de las cosas. Aceptar el ciclo no significa rendirse, no significa dejar de actuar, significa entender cuándo empujar y cuándo soltar. Significa reconocer que no todo depende de la intensidad con la que trabajas, sino también del momento en el que te encuentras. Hay fases donde el esfuerzo da resultados inmediatos y otras donde ese mismo esfuerzo parece no producir nada visible. Pero eso no quiere decir que no esté pasando nada. Muchas veces, lo más importante ocurre debajo de la superficie. Los emprendedores que duran no son los que nunca caen, sino los que no entran en pánico cuando eso sucede. Son los que entienden que una bajada no define su valor ni su futuro. Son los que saben esperar sin abandonar, observar sin desesperarse, adaptarse sin perderse. Han dejado de ver su camino como una línea que deben proteger y han empezado a verlo como un ciclo que deben comprender. Cuando cambias esa perspectiva, todo se transforma. La presión disminuye, la urgencia se vuelve más manejable. Empiezas a ver sentido en momentos que antes te parecían vacíos. Ya no necesitas demostrar constantemente que estás avanzando. Sabes que hay fases invisibles que también forman parte del proceso. Sabes que el descanso no es pérdida de tiempo, sino una inversión en lo que viene después. La sociedad valora la velocidad, el crecimiento visible, los resultados rápidos. Pero rara vez habla de las pausas, de las dudas, de los momentos en los que no pasa nada externo, pero todo se está reordenando internamente. Y sin embargo, esos momentos son esenciales. Son los que permiten que lo siguiente tenga una base más sólida. Ignorarlos o rechazarlos no los hace desaparecer, solo los vuelve más difíciles de atravesar. Aceptar el ciclo es también aceptar que no tienes control absoluto, que hay variables que no dependen de ti, que incluso haciendo todo bien, habrá momentos de incertidumbre. Pero en lugar de ver eso como una debilidad, puedes verlo como parte del juego, como algo que te obliga a desarrollar paciencia, resiliencia y perspectiva. La línea promete seguridad, pero crea frustración. El ciclo parece inestable, pero ofrece equilibrio. Porque dentro de él, todo tiene su lugar. El crecimiento, la pausa, la duda, la claridad. Todo forma parte de un mismo movimiento. Y cuando entiendes eso, dejas de resistirte a lo que estás viviendo. Empiezas a trabajar con ello en lugar de contra ello. Muchos abandonan no porque no tengan talento o disciplina, sino porque interpretan mal lo que les está pasando. Confunden una fase baja con un final. Confunden una pausa con un fracaso. Y toman decisiones definitivas basadas en momentos temporales. Si hubieran entendido el ciclo, habrían esperado. Habrían ajustado. Habrían continuado de otra manera. No se trata de romantizar las dificultades. Las caídas duelen. Las dudas pesan. La incertidumbre incomoda. Pero todo eso se vuelve más soportable cuando sabes que no es permanente. Cuando sabes que forma parte de algo más grande. Que no estás fuera del camino, sino dentro de una fase distinta del mismo camino. La clave no está en evitar las bajadas, sino en saber atravesarlas sin romperte. Y eso solo es posible si dejas de esperar una línea perfecta y empiezas a aceptar un movimiento más real, más orgánico, más cercano a cómo funciona la vida. Porque al final no se trata de subir siempre, se trata de seguir. Capítulo 2. Primavera. Lanzar. Hay un momento en la vida de todo emprendedor que no se parece a ningún otro. Es el inicio, pero no un inicio claro, estructurado o seguro. Es un comienzo caótico, lleno de energía, de dudas, de entusiasmo y de incertidumbre al mismo tiempo. Tienes una idea, no está completamente definida, no sabes exactamente cómo funcionará, pero hay algo en ella que te mueve. Algo que no puedes ignorar. Piensas en ello constantemente, mientras caminas, mientras trabajas, incluso cuando intentas descansar. Esa idea se convierte en una presencia permanente en tu mente. Empiezas a actuar, no porque tengas todas las respuestas, sino porque no puedes quedarte quieto. Trabajas en cualquier momento que puedes encontrar. Por la noche, los fines de semana, en pequeños espacios de tiempo que antes pasaban desapercibidos.
No hay estructura perfecta. No hay equilibrio. Solo hay impulso. A veces avanzas mucho, otras veces no sabes si estás haciendo lo correcto, pero sigues, porque detenerte sería peor que equivocarte. En esta fase, los resultados visibles son escasos o inexistentes. No tienes clientes o tienes muy pocos. Nadie te está esperando. Nadie está validando lo que haces. Y sin embargo, tú sigues creyendo. Esa es una de las características más fuertes de este momento. La fe. No una fe ciega, sino una convicción frágil pero persistente de que algo puede construirse a partir de lo que estás haciendo. También hay un desequilibrio constante entre lo que das y lo que recibes. Inviertes tiempo, energía, dinero. Gastas más de lo que ganas. A veces sientes que estás avanzando sin garantías, como si estuvieras apostando por algo que aún no existe. Y en cierto sentido, es exactamente eso. Estás construyendo algo desde cero, sin pruebas definitivas de que funcionará. Las dudas están siempre presentes, no desaparecen. Te preguntas si es la buena idea, si eres la persona adecuada, si deberías seguir o parar. Pero hay algo importante. A pesar de todo eso, continúas. No porque estés seguro, sino porque has decidido no rendirte todavía. Esa decisión, repetida cada día, es lo que define esta etapa más que cualquier resultado externo. La mayoría de los emprendedores cometen aquí un error fundamental. Quieren resultados inmediatos. Quieren ver crecer lo que apenas han empezado a construir. Quieren validación rápida, ingresos rápidos, reconocimiento rápido. Y cuando eso no llega, sienten frustración. Piensan que algo va mal, que están perdiendo el tiempo, que deberían haber avanzado más. Pero este momento no está hecho para recoger frutos, está hecho para sembrar. Y sembrar es una acción que no ofrece recompensas inmediatas. Es un acto de paciencia, de confianza, de trabajo silencioso. Plantas sin saber exactamente cuándo crecerá lo que has puesto en la tierra. Y eso exige una mentalidad distinta, una relación diferente con el tiempo y con el esfuerzo. Cada acción que realizas en esta fase es una semilla. Cada contacto que haces, cada habilidad que desarrollas, cada error que cometes y comprendes, cada intento que no funciona pero te enseña algo, todo eso se acumula, aunque no lo veas. Todo eso forma parte de una base que más adelante podrá sostener algo más grande. El problema es que muchas de estas semillas no germinan inmediatamente. Algunas tardan semanas, otras meses, otras nunca lo hacen. Y eso puede ser desmotivador si esperas resultados visibles como única prueba de progreso. Pero el progreso en este momento es invisible en gran parte. Es interno, es estructural, es acumulativo. También es una fase donde defines tu relación con el esfuerzo. Descubres hasta qué punto estás dispuesto a continuar sin garantías. Hasta qué punto puedes sostener la incertidumbre sin romperte. No es una prueba de talento. Es una prueba de resistencia mental, de capacidad de seguir avanzando incluso cuando no hay señales claras de éxito. No se trata de hacer más, sino de hacer lo necesario con constancia, de aceptar que no todo dará resultados inmediatos, de entender que estás construyendo algo que necesita tiempo para tomar forma. Forzar resultados en este momento es como intentar acelerar el crecimiento de una planta tirando de ella. No funciona. Solo la debilita. En esta etapa, compararte con otros es especialmente peligroso. Ves a personas que ya están en otra fase, que tienen resultados, que parecen avanzar más rápido. Pero no estás viendo su inicio, sus dudas, sus intentos fallidos. Estás comparando tu comienzo con el resultado de otros, y esa comparación no es justa ni útil. Lo más importante aquí es la dirección, no la velocidad. Estás aprendiendo, estás ajustando, estás construyendo una base. Y aunque parezca lento, ese proceso es esencial. Saltarlo o apresurarlo solo crea estructuras débiles que más adelante no podrán sostener el crecimiento. Hay una forma diferente de vivir este momento. En lugar de enfocarte en lo que aún no tienes, puedes centrarte en lo que estás creando.
En lugar de medir tu valor por resultados inmediatos, puedes medirlo por tu capacidad de mantenerte en movimiento. En lugar de buscar certezas, puedes aprender a convivir con la duda sin que te paralice. Poco a poco, empiezas a desarrollar algo que no es visible desde fuera, una identidad. Empiezas a verte como alguien que construye, que intenta, que aprende. Y esa identidad es más importante que cualquier resultado temprano, porque será la que te sostenga en las siguientes fases. Este momento no es fácil. Requiere energía, paciencia y una cierta tolerancia al caos. Pero también es uno de los más ricos, porque todo está abierto. Todo es posible. No hay estructuras rígidas, no hay obligaciones pesadas, no hay grandes pérdidas acumuladas. Hay libertad, incluso dentro de la incertidumbre. Aceptar este momento tal como es cambia completamente la experiencia. Dejas de frustrarte por lo que no llega y empiezas a valorar lo que estás construyendo. Dejas de correr detrás de resultados y empiezas a enfocarte en el proceso. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Porque lo que hagas aquí define lo que será posible después. No en términos de resultados inmediatos, sino en términos de solidez. Las raíces que no se desarrollan en este momento no aparecerán mágicamente más adelante, y sin raíces, cualquier crecimiento será inestable. Por eso, en lugar de apresurarte, necesitas comprometerte con el proceso. Plantar una y otra vez. Aprender a esperar. Ajustar sin desesperarte. Continuar sin garantías absolutas. Esa es la verdadera naturaleza de este momento. Y aunque no lo parezca, cada pequeño paso cuenta. Cada día que decides continuar, cada intento que realizas, cada error que transformas en aprendizaje. Todo eso construye algo que aún no ves, pero que será la base de todo lo que vendrá después. El objetivo aquí no es demostrar que puedes tener éxito rápidamente, es construir las condiciones para que ese éxito sea posible algún día. Capítulo 3. Verano. Crecer. Llega un momento en el camino del emprendedor donde todo empieza a moverse más rápido. Lo que antes era silencio ahora es ruido constante. Los clientes llegan, los mensajes se multiplican, las oportunidades aparecen casi al mismo tiempo que los problemas. Es una fase que muchos esperan con impaciencia durante el inicio, porque representa una forma de validación. Ya no estás solo con tu idea, ahora hay personas que compran, que confían, que esperan algo de ti, y eso cambia todo. Al principio, esta aceleración se siente como una victoria. Después de tanto esfuerzo sin resultados visibles, ver movimiento genera entusiasmo. Sientes que por fin estás avanzando, que todo empieza a tener sentido. Pero esa misma velocidad que te emociona también comienza a exigirte más de lo que imaginabas. Porque crecer no es solo recibir más, es también sostener más. Empiezas a contratar, no porque estés completamente preparado, sino porque ya no puedes hacerlo todo solo. Y ahí descubres otra dificultad. Gestionar personas no es lo mismo que gestionar tareas. Cada individuo tiene su ritmo, sus errores, sus expectativas. Aprendes sobre la marcha, muchas veces equivocándote. Intentas mantener el control, pero cuanto más crece la estructura, más difícil se vuelve hacerlo todo tú mismo. El tiempo deja de ser suficiente. Las jornadas se alargan, las responsabilidades se acumulan. Siempre hay algo urgente, algo que resolver, algo que no puede esperar. Pasas de tener libertad a sentirte constantemente requerido, y aunque los ingresos aumentan, también lo hacen los gastos. Más clientes implican más costos, más herramientas, más salarios, más presión. El dinero entra, pero también sale con rapidez. Y en medio de todo eso, aparece una sensación difícil de explicar: la fragilidad. A pesar de que todo parece avanzar, tienes la impresión de que podría derrumbarse en cualquier momento, como si estuvieras sosteniendo algo que aún no es completamente estable. Esa sensación no es una señal de debilidad, es una consecuencia natural del crecimiento rápido, porque lo que crece deprisa aún no ha terminado de fortalecerse. Esta fase tiene una intensidad particular. Todo es más rápido, más fuerte,
más demandante. Es como si estuvieras bajo un sol constante que no te deja descansar. Y ese sol, aunque permite que todo crezca, también puede quemar. El crecimiento no solo construye, también desgasta. Exige energía física, mental y emocional. Muchos emprendedores cometen aquí un error silencioso pero peligroso. Creen que este ritmo debe mantenerse indefinidamente, que si dejan de acelerar, todo se detendrá, que deben aprovechar cada oportunidad sin pausa. Entonces empiezan a ignorar las señales de cansancio. Postergan el descanso, evitan delegar, acumulan responsabilidades, siguen avanzando, pero cada vez con menos energía. El problema no es la intensidad en sí, sino la incapacidad de reconocer sus límites. El verano no está hecho para durar para siempre. Es una fase de expansión, pero también de consumo. Consume recursos, consume atención, consume energía, y si no eres consciente de eso, terminas vaciándote poco a poco. Aprender a delegar se vuelve esencial en este momento, no como una opción, sino como una necesidad. No puedes crecer indefinidamente sosteniéndolo todo tú mismo. Pero delegar implica confiar, aceptar que otros no harán las cosas exactamente como tú. Implica soltar control, algo que no es fácil cuando sientes que todo depende de ti. Sin embargo, no hacerlo tiene un costo más alto, el agotamiento. También es una fase donde debes aprender a gestionar tu propia energía, no solo el tiempo, sino la calidad de tu atención. No todas las tareas tienen el mismo peso. No todas las urgencias son reales. Si no haces ese filtro, te dispersas. Y la dispersión en un momento de crecimiento puede ser tan dañina como la inacción en el inicio. Hay una tentación constante de decir sí a todo. Nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas oportunidades. Todo parece valioso, todo parece importante. Pero no todo es sostenible. Elegir se vuelve una habilidad clave. Decidir qué mantener y qué dejar pasar. Porque cada decisión tiene un costo, incluso las que parecen positivas. El cuerpo también empieza a hablar. El cansancio se acumula. La concentración fluctúa. El estrés aparece con más frecuencia. Ignorar estas señales no las elimina, solo las intensifica. Y llega un punto donde ya no puedes compensarlo con motivación o disciplina. Necesitas descanso real, necesitas pausas que no sean interrupciones, sino recuperación. Pero descansar en este momento puede parecer contradictorio. Sientes que todo depende de tu presencia constante, que si te detienes, algo se romperá. Y sin embargo, no detenerte es lo que realmente pone en riesgo todo lo que has construido, porque un sistema que depende completamente de tu energía no es sostenible. Hay una forma diferente de atravesar esta fase. No se trata de frenar completamente, sino de introducir equilibrio dentro de la intensidad, de reconocer que crecer también implica organizar, estructurar, simplificar. No todo es expansión. También hay un trabajo interno que permite que esa expansión sea viable. Aceptar la fatiga no es resignarse, es ser consciente. Es entender que estás en una fase exigente y que eso tiene un impacto. Prepararte para lo que viene implica no llegar vacío, porque después de este momento de crecimiento, llega otro donde necesitarás claridad, energía y perspectiva, y si llegas agotado, no podrás aprovecharlo. El crecimiento es atractivo porque es visible, es medible, es reconocible, pero también es una fase delicada. Lo que se construye aquí puede fortalecerse o debilitarse dependiendo de cómo lo sostengas. No se trata solo de crecer, sino de cómo creces. Poco a poco, si prestas atención, empiezas a entender el ritmo. No necesitas correr todo el tiempo. Puedes alternar momentos de acción intensa con momentos de organización. Puedes aprender a apoyarte en otros. Puedes construir algo que no dependa únicamente de tu esfuerzo constante. Este momento no es una prueba de cuánto puedes soportar, sino de cuánto puedes comprender. Comprender tus límites, tus recursos, tus prioridades, y a partir de ahí, ajustar. No para crecer menos,
sino para crecer mejor. Porque si atraviesas esta fase sin consumirte, llegas a la siguiente con algo más que resultados. Llegas con estructura, con experiencia, con una base más sólida. Y eso cambia completamente lo que será posible después. El verano impulsa, pero también exige cuidado. Y entender eso marca la diferencia entre avanzar y agotarte en el intento. Capítulo 4. Otoño. Cosechar. Después de la intensidad, después del ruido, después del movimiento constante, llega un momento diferente. No es brusco, no es violento. Es un cambio más sutil, casi imperceptible al principio. Las cosas empiezan a desacelerarse. Ya no hay la misma urgencia. Los días dejan de estar completamente saturados. Y por primera vez en mucho tiempo, aparece el espacio. Un espacio que puede resultar extraño si te habías acostumbrado al ritmo anterior. Los clientes siguen ahí, pero llegan con menos frecuencia. Las demandas no desaparecen, pero se vuelven más manejables. Ya no estás reaccionando constantemente, ya no estás corriendo detrás de cada problema. Y en ese nuevo ritmo surge algo que había quedado en segundo plano: la reflexión. Empiezas a pensar, a mirar hacia atrás, a observar lo que has construido con una cierta distancia. Este momento tiene una atmósfera particular. No es euforia, no es presión. Es una mezcla de calma y de ligera nostalgia, porque al mirar lo que has hecho, no solo ves los resultados, también ves el camino recorrido. Recuerdas los momentos difíciles, las decisiones complicadas, los errores, los aciertos. Todo eso empieza a tomar forma como un conjunto, no como eventos aislados. Aquí es donde comienzas a ver los frutos. No siempre de la manera que esperabas, no siempre en la cantidad que imaginabas, pero están ahí. Resultados concretos, aprendizajes acumulados, relaciones construidas, estructuras que antes no existían. Todo eso es el resultado de lo que sembraste en fases anteriores. Y aunque algunos frutos sean más visibles que otros, todos tienen valor. Sin embargo, esta fase también puede ser malinterpretada, porque al no tener la intensidad del crecimiento, puede parecer menos importante. Algunos la ven como una transición, como un simple paso antes de lo siguiente, y por eso no se detienen, no observan, no integran. Quieren volver a moverse rápido, volver a crecer, volver a sentir la adrenalina. Ese es uno de los errores más comunes en este momento. No darse el tiempo de recoger lo que ya está disponible. Ignorar los frutos porque no parecen suficientes o porque la atención ya está puesta en el siguiente objetivo. Pero lo que no se recoge, se pierde. No necesariamente desaparece de inmediato, pero deja de tener impacto. Se desaprovecha. Cosechar no es solo obtener resultados, es comprenderlos. Es analizar qué funcionó y por qué. Es reconocer qué no funcionó y qué enseñó. Es extraer sentido de la experiencia. Sin ese proceso, el ciclo queda incompleto. Porque no se trata solo de hacer, también se trata de entender lo que se ha hecho. Este momento te invita a ralentizar de manera consciente, no por falta de oportunidades, sino por elección, a mirar con atención en lugar de actuar sin pausa, a ordenar lo que has construido, a simplificar lo que se ha vuelto complejo, a eliminar lo que no aporta valor. Es una fase de claridad. También es un espacio para reconocer el esfuerzo, no desde el orgullo vacío, sino desde la honestidad. Has invertido tiempo, energía, atención. Has atravesado dificultades. Has sostenido momentos de duda, y eso merece ser visto. No para quedarte ahí, sino para integrar esa experiencia como parte de tu identidad. Hay una tranquilidad que aparece cuando aceptas este momento tal como es. Ya no necesitas demostrar constantemente que estás avanzando. Ya no dependes de la validación inmediata. Puedes observar sin urgencia, decidir sin presión, ajustar sin miedo. Esa tranquilidad no es pasividad, es equilibrio. Pero junto a esa calma, también puede aparecer una ligera melancolía. Una sensación de que algo está terminando, incluso si no sabes exactamente qué.
Es natural, porque cada fase implica una transformación. Y reconocer que algo cambia siempre tiene una dimensión emocional. En lugar de evitar esa sensación, puedes utilizarla como una señal de que estás en un momento de transición, de que algo ha madurado y está listo para ser comprendido antes de dar el siguiente paso. Esa comprensión es lo que te permitirá avanzar con más claridad después. Este momento también es ideal para reorganizar tus recursos, no solo los materiales, sino también los internos, tu energía, tu atención, tu motivación. Después de una fase intensa, es necesario reajustar. No puedes seguir funcionando al mismo nivel sin consecuencias. Necesitas encontrar un nuevo equilibrio. La pausa relativa que aparece aquí no es un retroceso, es una oportunidad para consolidar, para integrar, para preparar lo que vendrá. Ignorarla es perder una parte esencial del proceso. Aprovecharla es fortalecer todo lo que has construido. Poco a poco, si te permites vivir este momento sin prisa, empiezas a ver con más claridad. Las decisiones se vuelven más precisas. Las prioridades se definen mejor. Lo que antes parecía urgente pierde importancia, y lo que realmente importa se vuelve más evidente. También puedes empezar a soltar proyectos que no funcionaron, expectativas que ya no tienen sentido, formas de trabajar que ya no son necesarias. Esa limpieza es parte de la cosecha. No todo lo que se sembró debe mantenerse, y reconocer eso es una forma de madurez. Este momento no se trata de acumular más, sino de valorar lo que ya existe, de darle sentido, de integrarlo, de prepararte internamente para lo que sigue, porque lo que viene después no se construye solo con acción, sino con comprensión. Si pasas por esta fase sin detenerte, llegarás a la siguiente cargando cosas innecesarias, repitiendo errores, sin haber aprendido completamente. Pero si te das el tiempo de observar, de analizar, de recoger, entras en el siguiente momento con más ligereza y más claridad. Cosechar es un acto activo, aunque no lo parezca. Requiere atención, presencia, intención. No es simplemente recibir, es participar en la comprensión de lo que has creado. Y ese proceso tiene un valor que va más allá de los resultados visibles. La tentación de acelerar siempre estará ahí, de saltar rápidamente hacia lo siguiente, de volver al movimiento constante. Pero resistir esa tentación en este momento es lo que permite que el ciclo tenga sentido completo. Porque lo que recoges aquí no es solo lo que has producido, es también lo que has aprendido a hacer en el proceso. Y eso es lo que realmente te prepara para lo que vendrá después. Capítulo 5. Invierno. Descansar. Llega un momento en el ciclo que muchos temen, que pocos entienden y que casi nadie acepta de manera natural. No tiene la energía del inicio, ni la intensidad del crecimiento, ni la claridad de la cosecha. Es un momento más silencioso, más pesado, más introspectivo. Todo parece ralentizarse hasta casi detenerse. Lo que antes fluía ahora se bloquea. Lo que antes era evidente ahora se vuelve confuso. Y en ese espacio empiezas a sentir algo diferente, una forma de vacío. La actividad disminuye de forma notable. Los clientes ya no llegan como antes. Los proyectos se reducen. Las oportunidades parecen desaparecer. El ritmo que habías construido se deshace poco a poco. Ya no hay urgencia, pero tampoco hay impulso. Es como si algo se hubiera apagado, aunque no puedas identificar exactamente qué. Y en ese silencio aparecen preguntas que antes no tenías tiempo de escuchar. Empiezas a cuestionarlo todo. Tu proyecto, tus decisiones, tu camino. Incluso puedes llegar a cuestionarte a ti mismo. Te preguntas si todo esto tiene sentido, si has perdido el tiempo, si deberías haber elegido otra vía. Las certezas que parecían sólidas se vuelven frágiles, y lo que antes te motivaba ahora parece lejano, casi irrelevante. También hay un cansancio más profundo, no solo físico, sino mental y emocional. Un agotamiento que no se resuelve con una noche de descanso. Es como si llevaras demasiado tiempo en movimiento y ahora todo tu sistema te obligara a detenerte.
Pero en lugar de aceptar esa pausa, muchas veces intentas resistirla. Porque este momento asusta, parece una caída, una pérdida, una señal de que algo ha fallado. Y desde ese miedo intentas reaccionar. Buscas soluciones rápidas, nuevas ideas, nuevas estrategias. Quieres volver a encender el movimiento inmediatamente. Quieres que todo vuelva a ser como antes. Pero cuanto más fuerzas, menos funciona. Ese es el error más común en este momento. Interpretar la pausa como un problema en lugar de reconocerla como una fase necesaria. Intentar producir cuando todo en ti necesita detenerse. Es como querer que un árbol florezca en pleno invierno. No importa cuánto lo intentes, no es el momento, y esa lucha constante solo genera más desgaste. Lo que parece muerte no es muerte, es una retirada temporal, una reducción visible que permite una reorganización invisible, como los árboles que pierden sus hojas. Desde fuera parecen vacíos, inertes, incluso muertos, pero dentro algo sigue activo, algo se conserva, se protege, se prepara. Este momento te invita a hacer lo mismo, a retirarte un poco del movimiento externo para volver hacia adentro, no como un abandono, sino como una pausa consciente, a reducir la actividad sin sentir culpa, a aceptar que no todo momento está hecho para producir o avanzar. Descansar aquí no es una opción, es una necesidad. Pero no solo descansar el cuerpo, también la mente. Dejar de buscar soluciones constantes, dejar de analizar cada detalle, dejar de intentar controlar lo que no se puede controlar en este momento. Permitir que haya espacio, incluso si ese espacio resulta incómodo al principio. También es un tiempo para cambiar de enfoque. En lugar de hacer, puedes observar. En lugar de construir, puedes comprender. No desde la urgencia de encontrar respuestas inmediatas, sino desde una curiosidad más tranquila. Leer, pensar, explorar sin objetivo directo. Actividades que parecen improductivas, pero que en realidad alimentan algo más profundo. El impulso de iniciar algo nuevo puede aparecer con fuerza, como una forma de escapar de la incomodidad. Pero empezar en este momento suele ser una reacción, no una decisión clara. Y lo que nace desde la huida rara vez tiene bases sólidas. Por eso es importante resistir esa tentación, no porque esté mal crear, sino porque no es el momento adecuado. Aceptar este momento requiere una forma distinta de confianza, no una confianza en resultados inmediatos, sino en el proceso completo, en la idea de que incluso esta fase tiene un propósito, aunque no sea evidente, que el descanso no es una pérdida de tiempo, sino una preparación. Poco a poco, si dejas de luchar, algo cambia. El vacío deja de ser tan pesado. El silencio se vuelve más habitable. Empiezas a encontrar una cierta calma en la ausencia de presión. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás resistiendo lo que está ocurriendo. También recuperas energía de una manera más profunda. No esa energía impulsiva que te empuja a hacer, sino una energía más estable, más tranquila. Una base que no depende de la urgencia, sino de un equilibrio interno. Y esa energía es la que te permitirá volver a moverte más adelante sin romperte. Este momento redefine tu relación con el tiempo. Te obliga a aceptar que no todo puede acelerarse, que no todo depende de tu voluntad. Que hay fases que simplemente deben ser atravesadas, y en esa aceptación hay una forma de libertad. No tienes que demostrar nada aquí. No tienes que avanzar constantemente. No tienes que justificar tu pausa. Puedes simplemente estar, respirar, recuperar. Y aunque eso vaya en contra de todo lo que has aprendido sobre productividad, es precisamente lo que necesitas. La sensación de querer abandonar puede aparecer. Es normal, porque cuando no ves resultados, cuando no sientes impulso, todo pierde claridad. Pero esa sensación no es necesariamente una verdad, es una emoción temporal. Tomar decisiones definitivas en este estado suele ser un error. En lugar de decidir, puedes esperar. No como una forma de pasividad, sino como una estrategia consciente. Darte el tiempo de salir de este estado antes de elegir el siguiente paso. Porque las decisiones tomadas desde el agotamiento
rara vez reflejan lo que realmente quieres. Este momento, aunque incómodo, tiene un valor profundo. Te enseña a soltar el control, a respetar tus límites, a confiar en procesos que no puedes ver completamente. Te obliga a desacelerar en un mundo que constantemente te empuja a acelerar. Y dentro de esa desaceleración, algo se reorganiza. No de forma visible, no de forma inmediata, pero de manera real. Las ideas se asientan, las experiencias se integran, la energía se reconstruye. Todo eso ocurre en silencio, sin necesidad de intervención constante. Cuando este momento pasa, porque siempre pasa, no vuelves al mismo punto. Vuelves diferente, con más claridad, con más fuerza, con una comprensión más profunda de ti mismo y de lo que haces. Pero eso solo ocurre si has permitido que esta fase exista completamente, porque el ciclo no se rompe. Continúa. Y cada parte tiene su función. Negar una de ellas es debilitar el conjunto. Aceptarlas todas es lo que permite avanzar de forma más sólida, más consciente, más duradera. Capítulo 6. ¿Por qué hay que saber morir un poco? Desde el principio te han contado una historia incompleta, una versión del emprendimiento limpia, ordenada, casi perfecta. Una narrativa donde todo sigue una lógica ascendente, donde cada esfuerzo produce resultados visibles y donde el éxito parece ser la consecuencia directa de la disciplina. Historias de crecimiento constante, de decisiones acertadas, de trayectorias sin interrupciones reales. Pero esa historia está recortada. Le faltan partes esenciales, le faltan las caídas, los momentos de ruptura, las pausas obligadas. Le falta la verdad más incómoda. Para avanzar, a veces tienes que desaparecer un poco. No se habla de eso porque incomoda, porque no vende, porque no encaja con la imagen de control y dominio que muchos quieren proyectar. Sin embargo, es una de las experiencias más comunes en cualquier camino real. Hay momentos donde lo que estabas construyendo deja de funcionar, donde lo que te sostenía ya no responde, donde lo que creías seguro se rompe. Y en ese instante no hay continuidad. Hay una forma de interrupción que se parece mucho a una pérdida. Esa pérdida puede tomar muchas formas. Puede ser un proyecto que no llega a ningún lado después de meses o años de trabajo. Puede ser una inversión que no da resultados. Puede ser un equipo que se deshace. Puede ser una idea que deja de tener sentido. Pero más allá de la forma, el impacto es interno. Sientes que algo en ti también se detiene, que una parte de tu identidad, ligada a lo que hacías, se desvanece. Ese momento es difícil de aceptar porque rompe la ilusión de progreso constante. Te obliga a reconocer que no todo depende de tu esfuerzo, que puedes hacer las cosas bien y aún así enfrentarte a un cierre. Y eso genera dudas profundas, no solo sobre el proyecto, sino sobre ti mismo. Empiezas a cuestionar tus decisiones, tus capacidades, tu visión. En ese punto, es fácil interpretar lo que está pasando como un final definitivo, como una prueba de que no funcionó, de que no era para ti, de que deberías detenerte por completo. Esa interpretación es comprensible, pero no necesariamente es correcta, porque lo que parece un final puede ser en realidad una transición, una pausa que no elegiste, pero que es necesaria. Hay una diferencia importante entre terminar y transformarse. Terminar implica que no hay continuación posible. Transformarse implica que algo cambia de forma para dar lugar a otra cosa. Y muchas veces, lo que vives en estos momentos no es una terminación real, sino una transformación que aún no puedes ver claramente. Pero para que esa transformación ocurra, hay algo que debes permitir, una forma de desaparición temporal. No en el sentido literal, sino en el sentido de soltar lo que ya no funciona, aunque haya sido importante. Dejar ir una versión de ti que estaba ligada a ese proyecto, a esa idea, a ese ritmo. Y eso no es fácil, porque implica duelo. Sí, hay un tipo de duelo en estos procesos. No siempre evidente, no siempre reconocido, pero presente. Duelo por el tiempo invertido, por las expectativas,
por lo que imaginabas que iba a ser. Intentar evitar ese duelo solo lo prolonga. Aceptarlo lo atraviesa. La sociedad te empuja a reaccionar rápido, a levantarte inmediatamente, a empezar algo nuevo, a demostrar que sigues avanzando. Pero esa rapidez muchas veces impide que realmente proceses lo que ha ocurrido. Saltas de una experiencia a otra sin integrar nada, y eso te lleva a repetir patrones, a cometer errores similares, a construir sobre bases frágiles. Tomarte el tiempo de atravesar esa fase no es una debilidad, es una forma de inteligencia, es reconocer que no todo se resuelve con acción inmediata, que hay momentos donde lo más útil no es hacer más, sino detenerte y comprender, no desde la urgencia, sino desde una observación más profunda. Durante este periodo puedes sentirte perdido, sin dirección clara, sin motivación, sin energía. Y eso puede generar miedo, porque estás acostumbrado a moverte, a producir, a avanzar. Estar en ese estado parece contradictorio con todo lo que has aprendido sobre progreso, pero ese estado tiene una función. Es en ese espacio donde empiezas a separar lo esencial de lo accesorio, donde puedes ver con más claridad qué tenía sentido y qué no, donde puedes reconocer qué quieres conservar y qué necesitas dejar atrás. Esa claridad no aparece en medio del ruido, aparece en el silencio. También es un momento donde se reconstruye algo más profundo que un proyecto, tu relación contigo mismo. Sin la validación externa, sin los resultados inmediatos, sin la actividad constante, te encuentras con lo que queda cuando todo eso se reduce. Y ese encuentro, aunque incómodo, es valioso. Aprendes a no definirte únicamente por lo que produces, a no depender completamente de los resultados para sentirte válido, a sostenerte incluso cuando no hay evidencia externa de avance. Esa capacidad es lo que te permitirá atravesar futuros ciclos con más estabilidad. Hay una forma de resistencia que surge en estos momentos. Una voz que insiste en que deberías hacer más, en que no puedes quedarte quieto, en que estás perdiendo el tiempo. Esa voz no siempre es útil. A veces es solo el reflejo de una presión externa que has interiorizado. Saber cuándo escucharla y cuándo ignorarla es parte del aprendizaje. Poco a poco, si permites que este proceso ocurra sin forzarlo, algo empieza a reorganizarse. No de forma espectacular, no de un día para otro, sino de manera gradual. Las ideas vuelven, pero diferentes. La energía regresa, pero más estable. La motivación aparece, pero menos impulsiva. Y cuando eso sucede, no vuelves al mismo punto de partida. No repites exactamente lo mismo. Tomas lo que has aprendido, lo que has vivido, y lo integras en una nueva forma de actuar, más consciente, más ajustada, más realista. Las personas que entienden esto no ven estas fases como fracasos definitivos. Las ven como partes inevitables de un proceso más amplio. No intentan evitarlas a toda costa, porque saben que tienen un valor. No se quedan atrapadas en ellas, pero tampoco las niegan. En cambio, quienes no comprenden este movimiento tienden a reaccionar desde el miedo. Abandonan completamente o fuerzan una continuación artificial. En ambos casos, pierden la oportunidad de transformar la experiencia en aprendizaje. Aceptar que vas a morir un poco en el camino no es pesimismo, es realismo. Es reconocer que el cambio implica pérdida, que la evolución implica dejar atrás versiones anteriores, y que ese proceso, aunque incómodo, es lo que permite avanzar de manera más sólida. No se trata de buscar estas fases, ni de romantizarlas. Se trata de no huir cuando aparecen, de no interpretarlas automáticamente como un error, de darles el espacio necesario para que cumplan su función, porque lo que emerges después de atravesarlas no es solo una continuación, es una versión distinta de ti, con más perspectiva, más profundidad, más capacidad de adaptación. Y eso es lo que realmente marca la diferencia a largo plazo. Aprender a atravesar estos momentos sin romperte, sin abandonarte, sin perder completamente la dirección, es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. No es visible, no es inmediata, pero es fundamental, y cuando vuelves a moverte,
lo haces desde otro lugar. No desde la urgencia de demostrar, sino desde la claridad de comprender. No desde el miedo a perder, sino desde la aceptación de que perder también forma parte del proceso. Capítulo 7. Las 8 lecciones de las 4 estaciones. Después de haber recorrido cada fase, después de haber sentido la energía del inicio, la intensidad del crecimiento, la calma reflexiva de la cosecha y el silencio del descanso, llega el momento de integrar. No como una teoría más, no como un concepto abstracto, sino como una guía concreta para moverte de forma más consciente dentro de tu propio camino. Porque entender el ciclo no sirve de nada si no cambia tu manera de actuar. La primera lección es simple, pero difícil de aplicar. No intentes recoger cuando apenas estás empezando. Cuando todo es nuevo, cuando apenas tienes una idea, cuando todavía estás construyendo las bases, el impulso de obtener resultados inmediatos puede volverse dominante. Quieres validar rápido, ganar dinero rápido, demostrar que funciona, pero ese impulso, si no se controla, destruye lo que intenta construir. En esa fase, lo único que realmente importa es sembrar. Contactos, habilidades, experiencias, intentos. Nada de eso da resultados inmediatos, pero sin eso no hay nada después. La paciencia aquí no es pasividad, es estrategia. La segunda lección te enfrenta a una energía completamente distinta. Cuando todo empieza a moverse, cuando los clientes llegan, cuando las oportunidades aparecen, es fácil perder el control. Todo se acelera, todo exige atención, todo parece urgente, y en medio de esa intensidad, puedes olvidar algo esencial. Ese ritmo no es sostenible indefinidamente. Intentar mantenerlo sin descanso te lleva al agotamiento. No se trata de evitar esa fase, porque es necesaria, sino de atravesarla con conciencia. Saber que el crecimiento también consume, que avanzar rápido tiene un costo, y que ignorarlo no lo elimina, solo lo retrasa. La tercera lección es una de las más ignoradas. Cuando el ritmo baja, cuando las cosas se estabilizan, cuando por fin tienes espacio para respirar, en lugar de aprovecharlo, muchas veces intentas volver a acelerar, como si la calma fuera una amenaza, como si detenerte significara retroceder. Pero ese momento tiene un valor enorme. Es cuando puedes observar lo que has hecho, entender qué funcionó y qué no, ajustar sin presión. Saltarte ese espacio es perder aprendizaje. Es seguir avanzando sin dirección clara. Tomarte el tiempo de recoger no es perder tiempo, es darle sentido a lo que hiciste. La cuarta lección exige una forma de aceptación más profunda. Hay momentos donde nada fluye, donde todo parece detenerse, donde la energía desaparece. Y en lugar de verlo como parte del proceso, lo interpretas como un problema. Intentas salir de ahí rápidamente, forzando movimiento, creando ruido, buscando cualquier forma de sentir que avanzas. Pero ese momento tiene su función. Es una pausa necesaria, un espacio donde lo visible se reduce para que lo invisible se reorganice. Resistirte solo prolonga el malestar. Aceptarlo lo transforma. La quinta lección te invita a respetar el orden natural de las cosas. Cada fase tiene su propio trabajo, su propia lógica, su propio ritmo. Intentar hacer el trabajo de otra fase solo genera frustración. Querer crecer sin haber construido bases, querer descansar cuando todo está en expansión, querer empezar algo nuevo sin haber cerrado lo anterior. Esa desincronización es una de las principales fuentes de agotamiento. Entender en qué momento estás y actuar en consecuencia cambia completamente tu experiencia. La sexta lección rompe con la ilusión de control total. Hay una tendencia a querer dirigirlo todo, a creer que con suficiente esfuerzo puedes mantener un estado constante de productividad o crecimiento. Pero los ciclos no funcionan así. Hay factores que no dependen de ti, ritmos que no puedes acelerar, procesos que no puedes evitar. Aceptar eso no es rendirse, es adaptarte. Es dejar de gastar energía en luchar contra lo inevitable para usarla de forma más inteligente.
La séptima lección requiere una forma de fe que no siempre es fácil de sostener. Cuando todo parece detenido, cuando no ves resultados, cuando sientes que has perdido impulso, es fácil pensar que todo ha terminado. Pero lo que no ves sigue existiendo. Lo que no se mueve en la superficie puede estar transformándose en profundidad. Confiar en eso no significa ignorar la realidad, sino entender que no todo es visible en todo momento, que hay procesos que necesitan tiempo, silencio y espacio. La octava lección cambia completamente tu perspectiva sobre la duración. No se trata de evitar las fases difíciles, ni de intentar permanecer siempre en las fases cómodas. Se trata de atravesarlas todas sin romperte, de entender que cada ciclo se repite, que cada fase vuelve, que nada es permanente. La verdadera resistencia no está en evitar el desgaste, sino en saber que después de cada caída hay una posibilidad de reinicio, no como una repetición exacta, sino como una nueva oportunidad con más experiencia. Cuando integras estas ideas, algo cambia en tu manera de moverte. Dejas de reaccionar impulsivamente a cada cambio. Empiezas a observar más, a anticipar, a ajustar, no porque tengas control total, sino porque entiendes mejor el terreno en el que estás. También cambia tu relación con el tiempo. Dejas de verlo como una línea recta donde siempre deberías estar avanzando. Empiezas a verlo como un ciclo donde cada momento tiene su función. Eso reduce la presión constante, la sensación de que siempre deberías estar haciendo más, logrando más, avanzando más rápido. Y en ese cambio aparece una forma distinta de estabilidad. No una estabilidad basada en resultados constantes, sino en una comprensión más profunda del proceso. Sabes que habrá momentos de impulso y momentos de pausa. Sabes que habrá claridad y confusión, y en lugar de resistirte a eso, aprendes a moverte con ello. Eso no elimina la dificultad. No hace que las fases incómodas desaparezcan, pero cambia la forma en que las atraviesas. Reduce el sufrimiento innecesario, la resistencia constante, la lucha interna. Te permite usar cada fase en lugar de pelear contra ella. Con el tiempo, esa forma de moverte se vuelve más natural. No porque todo sea fácil, sino porque deja de ser caótico. Empiezas a reconocer patrones, a identificar señales, a actuar con más precisión. Y eso hace que el proceso sea más sostenible. No se trata de perfección. No se trata de hacerlo todo bien siempre. Se trata de desarrollar una relación más inteligente con el ciclo, de aprender a caer sin destruirte, a avanzar sin agotarte, a detenerte sin sentir culpa. Porque al final, lo que marca la diferencia no es evitar las dificultades, sino saber atravesarlas sin perderte completamente en el proceso. Esa es la verdadera continuidad. Esa es la verdadera fuerza. Capítulo 8. Reconocer tu estación. Después de entender el ciclo, después de aceptar que no todo es lineal, que no todo depende de tu esfuerzo inmediato y que hay momentos para avanzar y momentos para detenerse, llega la parte más importante. Reconocer dónde estás ahora mismo. No en teoría, no en lo que te gustaría, sino en la realidad concreta de tu situación. Porque todo cambia cuando dejas de actuar desde la ilusión y empiezas a actuar desde la claridad. Mateo Herrera termina con una pregunta que parece simple, pero que en realidad exige honestidad. ¿Dónde estás? No se trata de responder rápido, se trata de observar tu situación actual con precisión. Tus resultados, tu energía, tus pensamientos, tu ritmo. Porque muchas veces el problema no es lo que estás viviendo, sino que no sabes identificarlo correctamente. Y cuando no sabes en qué fase estás, haces lo contrario de lo que necesitas. Hay personas que están empezando, que apenas tienen clientes, que dudan constantemente, pero que sienten una chispa de esperanza. Están construyendo algo desde cero, aprendiendo, probando, equivocándose. Pero en lugar de enfocarse en sembrar, en lugar de aceptar que todo lleva tiempo, se frustran por no ver resultados inmediatos. Se comparan con otros que ya están más avanzados.
Se presionan para ganar dinero demasiado pronto, y esa presión innecesaria los bloquea. En ese momento, lo único que necesitan es seguir plantando, seguir construyendo sin exigir resultados inmediatos. La paciencia aquí no es debilidad, es inteligencia. Hay otros que están en una fase completamente distinta. Todo se ha acelerado. Los clientes llegan, el dinero empieza a entrar, las oportunidades aparecen por todas partes. Pero con ese crecimiento llega el caos, jornadas largas, estrés constante, decisiones rápidas. Duermen poco, descansan mal, sienten que todo depende de ellos. Desde fuera parece éxito, pero por dentro empieza el desgaste. Y en lugar de bajar el ritmo, siguen empujando como si detenerse fuera perder. No lo es. En ese momento, lo más importante no es crecer más rápido, sino sostener lo que ya está creciendo. Aprender a respirar dentro de la intensidad. Prepararse para lo que viene después. También están los que han pasado esa fase de intensidad y ahora sienten algo diferente. El ritmo baja. Ya no hay tanta urgencia. Aparece el espacio. Y con ese espacio llega la reflexión. Empiezan a mirar hacia atrás, a analizar lo que hicieron, a entender qué funcionó y qué no. Sienten una mezcla de calma y una ligera nostalgia, como si algo estuviera terminando. Y muchas veces, en lugar de aprovechar ese momento, intentan llenarlo con nuevas urgencias. Pero ese espacio no está vacío, está lleno de sentido. Es el momento de recoger lo aprendido, de consolidar lo construido, de transformar la experiencia en conocimiento útil. Y luego está la fase que más cuesta aceptar, cuando todo se ralentiza al máximo, cuando la motivación desaparece, cuando aparecen las dudas más profundas. Cuestionas tus decisiones, tu proyecto, incluso tu identidad. Sientes que has perdido el rumbo, que quizás todo fue un error. Y en ese estado, el impulso natural es luchar contra esa sensación, forzarte a actuar, a producir, a avanzar. Pero esa lucha solo aumenta el desgaste, porque ese momento no está diseñado para avanzar, sino para detenerse, para descansar, para dejar que algo dentro de ti se reorganice sin presión. Reconocer tu estación no es una etiqueta fija, no es algo que eliges una vez y ya está. Es una observación constante. Porque puedes cambiar de fase sin darte cuenta. Puedes estar avanzando en un área de tu vida y en pausa en otra. Puedes sentir crecimiento externo y vacío interno al mismo tiempo. Por eso la clave no es identificarte con una fase, sino aprender a leer las señales. Cuando desarrollas esa capacidad, dejas de reaccionar de forma automática. Empiezas a ajustar tus acciones según el momento. Si estás empezando, te concentras en construir sin desesperarte. Si estás creciendo, gestionas tu energía para no agotarte. Si estás en una fase de reflexión, aprovechas para aprender en profundidad. Si estás en una pausa, aceptas el descanso sin culpa. Eso cambia completamente tu experiencia, porque ya no estás luchando contra el proceso, estás colaborando con él. Estás usando cada fase en lugar de resistirte a ella, y eso no solo mejora tus resultados, también protege tu equilibrio mental y emocional. También cambia tu relación con la incertidumbre, porque cuando no entiendes el ciclo, cada cambio parece una amenaza, cada bajada parece un fracaso, cada pausa parece el final. Pero cuando lo entiendes, esos mismos momentos se vuelven comprensibles, no necesariamente cómodos, pero sí coherentes. Sabes que forman parte de algo más grande. Esa comprensión te da una forma distinta de confianza. No una confianza ingenua, sino una confianza basada en la experiencia. Sabes que ya has pasado por cambios antes. Sabes que has salido de momentos difíciles. Sabes que el movimiento no es constante, pero tampoco es inexistente. Y en ese punto, aparece una forma de calma que no depende de las circunstancias externas, porque ya no necesitas que todo vaya bien todo el tiempo para sentirte estable. Sabes que habrá fases distintas, y sabes que puedes atravesarlas. La pregunta entonces deja de ser, ¿por qué me está pasando esto? Y se transforma en, ¿qué tipo de momento es este y cómo debo actuar dentro de él?
Ese cambio de perspectiva es sutil, pero poderoso. Te saca del papel de víctima del proceso y te coloca como participante consciente. No se trata de controlar todo, se trata de responder mejor a lo que ya está ocurriendo, de actuar con más precisión, con menos resistencia, con más coherencia. Y poco a poco, esa forma de moverte se convierte en un hábito. Ya no necesitas pensarlo tanto. Reconoces las señales más rápido, ajustas tus decisiones con más facilidad, evitas errores innecesarios, aprovechas mejor cada fase. Eso no significa que todo será fácil. Significa que será más claro, que incluso en los momentos difíciles habrá una parte de ti que entiende lo que está pasando. Y esa claridad cambia todo, porque te permite seguir avanzando sin romperte, detenerte sin sentir que pierdes, y continuar el ciclo sin miedo constante a que todo termine. Mateo Herrera termina con una idea simple pero profundamente transformadora. Una frase que repite como un recordatorio constante para no perderse en la ilusión del esfuerzo continuo. El emprendimiento no es una carrera, es un jardín. Si no respetas las estaciones, tus plantas mueren. Si las respetas, vuelven. Cada año, más fuertes, más vivas. Esa imagen lo cambia todo, porque deja de tratarse de correr sin parar, de competir, de demostrar, y empieza a tratarse de cuidar, observar y comprender el ritmo natural de las cosas. Un jardín no se fuerza, no se acelera, no responde a la impaciencia, responde al respeto. Entonces, mírate con honestidad. Observa tu momento sin juzgarlo. Si estás empezando, planta, sin obsesionarte con los resultados. Si todo se acelera, avanza, pero no olvides respirar. Si el ritmo baja, observa, aprende, recoge lo que sembraste. Si todo se detiene, descansa sin culpa, incluso si duele. Porque no estás fallando. Estás atravesando una estación. Y cada estación, aunque parezca desaparecer, siempre vuelve.